buenos días, bienvenidos como cada viernes a Agenda Constitucional. Como siempre, vamos a estar analizando lo que nos dejó esta última semana en el proceso constituyente, los principales debates, las reuniones que se siguen teniendo, pero también, y a propósito del momento político, cómo el terremoto generado por el caso Convenios y lo sucedió con la Fundación Democracia Viva se ha ido tomando todos los espacios, incluso el del Consejo Constitucional. Y para toda esta conversación nos acompañan, como siempre, Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis; Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad; y Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. A los tres, muy buenos días y gracias como todos los viernes por estar con nosotros. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oigan, bueno, yo ya un poco adelanto con esta introducción en qué más o menos nos vamos a centrar en el programa de hoy, sobre todo porque queda harto trecho aún hasta ese 17 de julio donde vamos a tener las enmiendas, así que esto un poco cae de anillo al dedo, podríamos decir, ante la ausencia a ratos de temas concretos que se estén dando en el Consejo, también el segundo plano que ha ido tomando ante la contingencia, pero con esto de democracia viva, Patricio, Soledad, Francisco, el Consejo, los consejeros, la política completa, está hablando de transparencia, de probidad. Partamos por allí. ¿Cómo han visto ustedes esta última semana, este caso en particular, y las repercusiones que ha tenido dentro de las discusiones del Consejo, Soledad? Bueno, es probable que efectivamente vaya a tener alguna influencia, digamos, en discusión de ciertos temas que ya están en el anteproyecto que podrían estar relacionados o que se habían discutido en la comisión experta y que quizás ahora vuelvan a resurgir, ¿ya? El anteproyecto efectivamente tiene normas que son novedosas respecto, si uno lo compara con la Constitución vigente, en cuanto a probidad, en cuanto a transparencia, en cuanto en el fondo que no lucha contra la corrupción. Entonces, eso es algo positivo de resaltar de este texto nuevo, pero probablemente se le saque un poco más de partido ahora, dada la contingencia, ¿ya? O sea, que puede ser normas que quizás se puedan desarrollar más o que alguien quiera agregar cosas como reacción a esto que ha ocurrido, ¿ya? Probablemente también veamos ciertas reacciones a nivel de la regulación o énfasis, ¿ya? Porque yo creo que está bastante bien de Contraloría, ¿no? Entiendo que el Contralor fue esta semana al Consejo Constitucional a hablar, probablemente le tome más en serio, digamos, aunque creo que el proyecto, digamos, está bastante bien regulado el tema de Contraloría y Contralor, pero puede ser que ahí también surjan más ideas de mayor énfasis, de mayor control, quizás en esta participación de lo público y lo privado, cómo se controlan, o áreas que pareciera ser que no estaban sujetas a control, si es que se aumentan, digamos, y se les pone más énfasis. Y probablemente el tema de función pública también va a tener cierta repercusión, esta contingencia en cómo quede regulado. Pero creo que igual es importante tener siempre en cuenta, ¿no?, que esto importa siempre y cuando la contingencia sea un tema que le corresponda a la Constitución. Yo creo que no es del todo positivo que el Consejo se haga cargo de la contingencia, ¿ya? O sea, no es el rol del Consejo solucionar los problemas de contingencia, sino redactar una nueva Constitución. Y en lo que sea relevante para efectos constitucionales la contingencia, creo que se tiene que tomar en cuenta, pero no es el rol del Consejo solucionar esto, ¿no? Entonces, creo que igual quería hacer esa advertencia, que hay que tratar de separar, porque puede ser peligroso para el proceso completo, que cada tema de contingencia sea un tema que el Consejo busque una reacción. Pero me imagino que en el fondo igual están preocupados porque yo creo que la ciudadanía también quiere ver una señal en el texto constitucional. Francisco, ¿cómo lo ha visto usted y qué le parece lo que hasta ahora está en el anteproyecto, lo presentado por los expertos, y los espacios que podrían haber o no para avanzar en esta materia? Ese es un recuerdo, este es un tema que tiene sus años en la discusión pública, bajo la iniciativa del presidente Rey Tagle. La Comisión Briner pidió un informe muy contundente que se tradujo en una modesta pero importante ley de probidad de la función pública de diciembre del año 99, que vino a modificar leyes estatutarias y la ley de bases.
de la administración del Estado. De ahí a la fecha han ocurrido iniciativas de distinta naturaleza que han cristalizado en el gobierno del presidente Lagos, la agenda de modernización en el año 2003. En el gobierno de Bachelet se impulsó una reforma a continuar sobre calidad de la política y entró en discusión en su minuto el tema del fideicomiso ciego, el MAPCA. Y bueno, el tema no es nuevo, ¿no? Lamentablemente está asociado a episodios como el que conocemos, ¿no? Que devela la colonización de la administración pública por operadores políticos, por personas que no tienen calificaciones. Y claro, el tema de la ética pública es una manera de mirar esto. La otra complementaria, y quizás más importante, son los controles. Y un conjunto de reformas, yo diría, más estructurales. Me explico. La ética pública está en el texto del anteproyecto, recogida. Ya hay en el artículo 8º de la Constitución vigente una norma sobre probidad importante, y en la legislación estatutaria también, y en la ley de bases también. Está la ley del lobby, un importante avance. Un minuto. Sin embargo, aquí se requieren mejoras en los controles públicos, en el control social, en el control político y en el control jurídico en particular, el que practica Contraloría General de la República en orden a extenderlos con poderes muy específicos en el marco de la auditoría a no solo las instituciones que reciben transferencias del presupuesto del sector público, sino aquellas instituciones que son cooperadoras de la función pública y que son de naturaleza privada. Para evitar que este fenómeno, que tiene más de 100 años, de la huida del derecho público, del derecho administrativo, sea real por la vía de externalizar servicios en terceros privados. Servicios que, al final, al no haber supervisión respecto de las tareas que desarrollan, terminan, en definitiva, enredados en las tapas del Código Penal. Y tercero, yo creo que aquí hay reformas estructurales que pensar. El texto del anteproyecto hace una referencia a una norma de principios sobre función pública meritocrática. En el pasado reciente, en la discusión del proceso 2.0, hay un importante aporte de Horizontal y también del Instituto de Igualdad sobre esta materia, que son coincidentes en orden a la formación de los funcionarios públicos, a la formación de directivos públicos de la administración, para asegurar no solo el mérito, no solo la profesionalización, sino asegurar que la función pública, los contratos, las contrataciones de honorarios, las contratas y los cargos directivos no sean parte del sistema de despojo o botín que los partidos políticos tienen cada 4 años disponible en la administración central o en las administraciones locales o regionales. O sea, hay que hacer un serio esfuerzo allí en favor del empleo público. Del punto de vista ético, sí, por supuesto, pero sobre todo desde el punto de vista de la dedicación, la profesionalización, la subordinación de los funcionarios públicos a los gobiernos y a la dirección política que legítimamente los gobiernos tienen, para evitar que, en definitiva, se produzca esta colonización de operadores políticos que, bueno, nos exponen a situaciones tan lamentables como las que estamos observando. Y que tanto daño le hacen a la confianza ciudadana, a la política en su conjunto. A la política, a las instituciones, a la República, el sentido último de la República, y también a la noción misma de servicio público. Patricio. Yo quiero partir por relevar el punto que hacía Soledad al principio. El Consejo está naturalmente tironeado por la contingencia. Sería extraño que los consejeros no se hicieran eco de una cuestión que está tan en el centro de la agenda noticiosa. Yo no entiendo eso.
Más aún, si a uno le interesa que la discusión del Consejo sea pertinente para los ciudadanos, el Consejo tendría que tocar temas que le preocupan a los ciudadanos. Y hace 2 meses tendrían que haber estado hablando de delincuencia y seguridad ciudadana porque había un pic de esa preocupación. Ahora tienen que estar preocupados de estas denuncias y quizá en 2 meses más vayan a saber qué nos va a deparar la contingencia. Yo lo entiendo, pero igual que, así como interpreto a lo que dijo Soledad, tampoco sería bueno que el Consejo se viera a sí mismo como una caja de resonancia o que entrara en una especie como de frenesí de yo también, yo también, yo también, yo también. O sea, quiero compartir las cuñas del noticiario de la noche, entonces van a estar todos hablando de esto, entonces por favor denme 6 segundos a mí. El senador, el diputado, el contralor, y denme a mí, porque la Constitución es algo permanente. Ahora, el tema de la probidad también es permanente. El tema grueso. Y Francisco hacía un recordatorio muy útil. Es muy útil mirar para atrás. Pareciera que cada 10 años más o menos se producen estas explosiones. La primera agenda fuerte de probidad, lo recordaba él, se produjo después del llamado Davilazo, en enero del año 94, y el presidente Frei creó una comisión que propuso más de 50 medidas, muy visionaria, a mi juicio, la agenda que propuso ese año la comisión. 10 años después vinieron los episodios de las coimas, Mopgate, nueva batería de respuesta. 8, 10, 2, 4 años después, 10 años después, vino el tema del financiamiento ilegal de la política, la Sopenta, nueva respuesta del Estado, y ahora 10 años después tenemos esto. Esto es recurrente, y hay que entender, por frustrante que parezca, que las prohibiciones que ponga el legislador siempre van a ir atrás de la imaginación, la creatividad, el ingenio del alambrito, por el cual se buscan fórmulas para eludir, para soslayar, para pasar por el lado. Entonces, está bien, hay que ir ajustando la legislación, hay que poner nuevas prohibiciones, todo eso ayuda, pero lo que es consistentemente útil es fortalecer las instituciones, por un lado, y proteger la libertad de expresión, y garantizar la libertad de expresión y la libertad de la prensa y de los medios, por el otro. O sea, por un lado, fortalecer las instituciones. ¿Qué podemos hacer por los tribunales de justicia? ¿Qué se puede hacer en materia del Ministerio Público para fortalecer al Ministerio Público, su capacidad de respuesta? ¿Qué se puede hacer con la Contraloría General de la República? Fortalecer las instituciones, el Consejo para la Transparencia, fortalecer las instituciones, porque eso es permanente. Yo puedo hoy día escribir un montón de prohibiciones, reglas, requisitos, repito, útil. Pero en 2 años más a alguien se le va a ocurrir una forma de ir por el lado y yo voy a entonces andar siempre corriendo detrás del problema. Y lo de la libertad de expresión no quiero dejarlo de lado. Es crucial el papel que cumple la prensa, los medios, en darle fuerza a estas denuncias. Por supuesto, hay un momento en que estas cosas circulan en las redes sociales, pero que existan medios, la prensa escrita, medios formales como MolTV, las radios que gozan de mucho respeto, es crucial porque ya le dan entonces una nota de credibilidad mayor a estas cosas que circulan. Todo lo que se haga por fortalecer la libertad de expresión en la Constitución y evitar cuestiones del tipo las personas tienen derecho a información verídica, las personas tienen derecho a que los medios digan la verdad, lo que trae aparejado controles sobre los medios para que digan la verdad. Todo eso, a mi juicio, mal, porque lo que más le interesa al que tiene el poder es que los medios estén domesticados. Ese es el problema de los países donde la corrupción es mucho mayor que en Chile.
Lo dice Países Patricio a propósito de esta intención del Consejo Asesor contra la Desinformación que dijo el gobierno hace unos días. no estaba pensando necesariamente en esa fórmula. Esa es una manifestación de las más leves, suaves, más inocuas, de una tendencia general. Aquí han habido propuestas de crear órganos con dientes, ¿ah? Órganos que toman decisiones, que sancionan. Este consejo que se propone es bastante, digámoslo así, débil. Yo no creo que sea una buena idea. Yo no creo que sea una buena idea. Yo creo que no me parece que debe haber un órgano, aunque sea consultivo, aunque sea suave, que esté diciendo desde el Estado chileno quiénes mienten y quiénes no mienten. Si yo pienso que alguien está mintiendo y causando un daño, yo voy a los tribunales de justicia. Yo no le pido a un órgano público, un órgano estatal, parte de la administración, por prestigioso que sean los integrantes, que me vengan a decir quiénes están hablando con la verdad y quiénes están hablando con la mentira. ¿Ah? Creo que hay que apostar a entidades de la sociedad civil y, por supuesto, cuando yo identifico una injuria o una falsedad, voy a los tribunales de justicia. ¿Ah? Entonces, apostemos a eso, porque en los países donde hay más corrupción, no es donde siempre eso se sabe, es donde se tapa, es donde no hay libertad de prensa. El mejor antídoto contra la corrupción es una prensa robusta, libre, desinhibida, audaz. Eso es el ABC de lo que el derecho constitucional nos puede enseñar, del derecho comparado. Prensa, acaba de fallecer Daniel Ellsberg, que hizo unas denuncias sobre la manipulación de la opinión pública en la guerra de Vietnam. ¿Ah? ¿Hubiera servido que hubiera habido en el gobierno norteamericano una agencia sobre la verdad? ¿Hubiera denunciado a McNamara? No. Lo importante fue que el Washington Post y el New York Times le dieron cobertura a las filtraciones que hizo Daniel Ellsberg por los papeles del Pentágono. Y así se develó la corrupción de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Soledad, ¿qué le parece este punto que marca Patricio? Me parece muy importante. Efectivamente, yo también he sentido que ha habido una cierta tendencia con toda la polémica quizás que se produce por las redes sociales, digamos, de que hay tanta información dando vuelta que se toma de eso los distintos estados, no es un problema solo de Chile, para decir, bueno, hay que regular, ¿no? Hay que controlar, hay que tratar de informar correctamente. Pero eso tiene un peligro. Sí, en el fondo el origen de la libertad de expresión efectivamente no es una libertad que permita que yo me exprese y yo me sienta mejor, sino que es precisamente se protege para evitar el control que hacen los estados sobre la información. O sea, ese es el origen de que se proteja constitucionalmente. Entonces, efectivamente, es sumamente importante. Pero eso tiene que ser complementado con el tema de las instituciones, con todo lo que decía Francisco. Y ahí yo tengo cierto temor de que el Consejo, como reacción a esto que está ocurriendo, de nuevo, como relacionándose demasiado con la contingencia, ve afectado su trabajo en algunos puntos. ¿Ya? Entonces, un punto que me preocupa un poco es el tema del daño a los partidos políticos. ¿Ya? Porque habíamos ido viendo que en el texto del anteproyecto se buscaba un fortalecimiento de los partidos políticos, precisamente porque se consideraba que era necesario para la gobernabilidad, ¿ya? Que hubiera partidos políticos más robustos, no tan minoritarios, estos controles de quienes podían realmente mantenerse como partidos políticos a nivel de Congreso. Claro, yo tengo cierto temor que este caso de corrupción produzca una reacción en contra de los partidos políticos, que ya sabemos que no cuentan con la mayor popularidad del mundo, ¿ya? Para nada. Entonces, independientemente de que no contaran con la mayor popularidad del mundo, se había visto en la comisión experta que era necesario para la mayor gobernabilidad darle fuerza, ¿ya? Pero claro, aquí puede ser que quede aún más dañado la idea de los partidos políticos. No sabemos todavía, pero es un tema que está dentro del caso. Si hubo una participación de un partido o no, si fueron solo personas miembros de un partido, pero creo que la imagen de los partidos políticos puede salir dañada eventualmente, y eso podría llegar a afectar esta idea de fortalecer los partidos y que haya una presión, cierta presión como popular que el Consejo sienta de que los partidos no tienen que estar fortalecidos.
eso yo creo que no nos juega a favor, ¿ya? De la redacción, digamos, del texto constitucional. Otro tema que me da susto que pueda salir dañado es precisamente el de la participación público-privada. Alguno podría reaccionar diciendo, bueno, entonces no debe haber participación público-privada, no se debe facilitar porque se producen estas cosas, ¿no? Y efectivamente es un área en que pueden producirse estos problemas. O sea, no hay que tampoco taparse los ojos y decir, no, si no pasa nada. No, no, o sea, efectivamente es en esa lista público-privada que a veces se tienden a producirse estas cosas. Pero creo que la solución está por el lado del control, no por el lado de hacer desaparecer la participación público-privada. Entonces, esa es otra área que siento que podría verse dañada, afectada por un tema de contingencia. Siento que, siendo que es un tema mucho mayor, ¿ya? Que no se reduce solo a esto, y que en el fondo podría haberse afectado de manera injusta, digamos, por la contingencia. Aquí caen justos y pecadores. O sea, si en el fondo no es que todas las fundaciones, por el hecho de ser fundación, sean un problema. O sea, ahí yo como que también quiero poner paños fríos antes, ¿no? O sea, aquí corresponde auditorear, corresponde controlar, pero no corresponde hacer un juicio valórico en general de las fundaciones son malos. No, no podemos caer en eso, ¿ya? Entonces, esas dos áreas yo tengo cierto temor que en el fondo cosas que se han ido avanzando en el anteproyecto pudieran tener como una reacción en contra de parte que se quiera aprovechar de quizás tenían ya una preconcepción de estos temas y que en el fondo aprovechen el minuto para tratar de limitarlo. Francisco, estas dos preocupaciones de Soledad, el efecto que podría tener en la intención de hacer más fuertes los partidos políticos, si se puede truncar o no, a su juicio, ese debate, y la participación público-privada. A ver, yo quisiera tomar de la mirada más larga que nos propone Patricio Zapata, inicialmente, sobre libertad de expresión. Yo creo que él apunta a un tema central en el control social de quienes ejercen poder o quienes cooperan en la función pública. Y es cierto que el rol de los medios de comunicación social aquí es clave, y la libertad de información, la veracidad, la completitud, la oportunidad de la información son claves, y los medios tienen mecanismos de autorregulación. Incluso las asociaciones que los reúnen, Archi, ANAP, Anatel, cumplen un rol en ese campo, y quiere decir el Consejo Nacional de Televisión. Y por tanto yo creo que meterse en los temas relativos a verdad, entre comillas, creo que pueden ser un despropósito absoluto, pueden ser la puerta abierta a una injerencia inaceptable en los medios. Ahora, esto que está razonablemente bien, diría yo, se opone a ese ámbito de completa desregulación que son los demás medios a través de los cuales la ciudadanía se informa hoy, las famosas redes sociales, en que fake news, bulos, desinformación, manipulación campean, y bueno, los ejemplos están a la vuelta de la esquina. Las advertencias de Humberto Eco siempre nos han causado cierta hilaridad, pero son premonitorias respecto de esta carretera de la información, en la que cada día más los ciudadanos de a pie se informan, prescindiendo incluso de los medios que tienen la ventaja de estar autorregulados y que son, en definitiva, profesionales de la información. Por tanto, creo que me parece oportuna la mirada respecto de la libertad de prensa y del control social, pero creo que, bueno, eso no es para el Consejo Constitucional, es para que mañana tengamos especial cuidado con la información que administran otros medios que están hoy día desregulados. En cuanto a lo segundo, yo creo que aquí hay que tener cuidado con sobrereaccionar, efectivamente. Hay que tener cuidado con los climas que generan lo que se denominan las casas de brujas, en la que caen justos y pecadores y en la que demonizamos a todo el mundo. En este caso, a fundaciones y corporaciones que por definición son personas jurídicas sin fines de lucro, algunas de ellas instituciones de beneficencia, de bien público, que lo que intentan es cooperar con funciones públicas que el Estado no puede acometer. Y eso nos pone de
frente a la cooperación público-privada. Una de las cuestiones que hemos estado discutiendo ya hace más de un año, con motivo de la suscripción del Acuerdo por Chile, es precisamente cómo cooperación público-privada y responsabilidad fiscal operan como contrabalance a la cláusula robusta del Estado Social y Democrático de Derecho. Bueno, eso es una manifestación de esa cooperación público-privada a la que pueden prestar estas instituciones sin fines de lucro, corporaciones y fundaciones en las tareas que el Estado comete. Y por tanto, allí más bien uno tiene que preguntarse por los controles, por las regulaciones que el Estado debe hacer respecto de no solo el uso de los recursos públicos que transfiere o que aporta, sino respecto de los planes y programas que la propia administración aprueba para dar cobertura a bienes públicos. Eso yo creo que es esencial. Y eso, más que un tema que deba ser abordado constitucionalmente, es un tema que debe ser abordado en el día a día con los instrumentos que tenemos, y son insuficientes, a cometer reformas legales en ese campo. Ahora, lo otro más estructural, yo insisto en ello, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante en materia de profesionalización, de capacitación del funcionariado y de la selección de los directivos públicos. Un esfuerzo grande en ese campo, porque un Estado social fracasa si no tiene administraciones públicas eficientes. La administración central, descentralizada, la administración regional, la administración local deben ser eficientes, no deben estar politizadas, porque esa politización conspira muchas veces, las más de las veces, a su eficacia, su eficiencia, a la correcta inversión de los recursos públicos. Un Estado y las administraciones desafiadas por servicios públicos eficientes, por darle cobertura a derechos sociales, debe ser eficiente, debe tener con mira la eficiencia de su actividad y, por tanto, debe poner especial cuidado en el funcionariado y en los directivos públicos de ese funcionariado. Bueno, de hecho, justamente sobre estos temas, Francisco, es los que hace referencia o los que busca también hacerse cargo una de las iniciativas populares de normas que en estos momentos acabo de revisar está en las 8.500 firmas, o sea, le queda muy poquito para llegar a las 10.000, que se llama Por un Estado sin pitutos, la impulsa horizontal, idea país y pivotes. Y ¿qué les parece a ustedes esa iniciativa popular de norma? ¿Cuánto se hace cargo de esta conversación que estamos teniendo y qué posibilidades reales le ven a que efectivamente el Consejo la tome y pueda implementarla en el proyecto, Patricio? A ver, quiero recordarle a la gente que nos está viendo que si hace 32, 33 años un presidente que entraba a gobernar podía nombrar, voy a tirar un número, digamos, no es un número exacto, pero podía nombrar libremente a cientos, quizá a más de 1.000 directivos de confianza con mando importante en el Estado. Nosotros hemos ido reduciendo ese número, creando esta categoría de la alta dirección pública. Hoy día muchísimos servicios importantes están encabezados por una persona que ha concursado con currículum ciego y que ha satisfecho ciertas exigencias elementales. Eso es un avance, es un progreso. Por supuesto, han habido problemas porque después cambia el gobierno y sacan al que ganó el concurso. Lo que claramente es un problema. Todos los gobiernos empiezan sacando a un porcentaje importante de los que ganaron por concurso. Hay que ver bien para que eso funcione mejor. Por otro lado, tenemos una ley de compras públicas donde también hay problemas, pero bueno que las personas que nos están escuchando sepan que hemos ido avanzando de manera que cuando el Estado necesita adquirir un bien, hay registros de proveedores, hay procedimientos, hay un tribunal que recibe los reclamos que tiene alguien que se siente excluido, por ejemplo, de una licitación. Y uno como ciudadano tiene esta herramienta de la transparencia que o sea, comparativamente hablando con el mundo, esto es un avance tremendo para nuestro país. Todo eso es muy notable. Ahora,
Tampoco vamos a eliminar el trato directo completamente. En algunos casos se justifica, pero quizá hay que regularlo mejor. ¿Ah? Lo otro que quiero instalar, no sé si quizá Soledad o Francisco lo comparten. Tampoco quisiera que tuviéramos la impresión de que los funcionarios de los gobiernos regionales o de las municipalidades hacen lo que les da la gana, de que hay una ley de la selva. Como nosotros en el ejercicio profesional nos toca asesorar constantemente a clientes que se relacionan con el Estado, que venden servicios, que ofrecen bienes y servicios, y esta es constante la preocupación del funcionario público. A ver, yo tengo que hacerlo bien porque se puede dejar caer la Contraloría. Es cierto, la Contraloría no tiene un control permanente y total de los 360 municipios y de las 17 gobiernos regionales porque no le da el cuero, pero las auditorías periódicas, aleatorias, donde se deja caer sobre la municipalidad un grupo de fiscalizadores y revisan todo, eso funciona, da lugar a responsabilidad. Entonces, simplemente para que no quede la impresión. Pero claro, esto es dinámico. Entonces, la experiencia de la Municipalidad de Vitacura muestra los riesgos, por ejemplo, de buscar fórmulas más flexibles, crear corporaciones para responder de manera más rápida a los vecinos, para tener una mejor cooperación público-privada. Pero eso trae a su vez el riesgo de que tú pierdas capacidad de control. Tenemos que encontrar el equilibrio. Y todas estas cosas, a mí me parece, que son cuestiones que tienen que decidir los legisladores, y lo que puede hacer la Constitución política es fijar un marco general, ciertos principios, y repito, fortalecer instituciones, porque si trata la Constitución de entrar al detalle, va a llegar siempre tarde. Va a llegar siempre tarde. Nosotros entrevistamos en la semana, Patricio, a Bernardo Larraín, que es uno de los que está detrás por un Estado sin pitutos, y él nos decía que, a su juicio, por cómo lo están viendo ellos, el régimen general de empleo público, que como quedó establecido en el anteproyecto, quedó corto, decía él. Y que no solo debe regular, lo estoy citando, la contratación, sino que también la promoción de los funcionarios públicos, la evaluación de desempeño y la desvinculación de ellos. La palabra cese de funciones también debe estar. Eso puntualmente, ¿qué le parece? Sí, en la medida que la Constitución le ponga un poquito más de carne al concepto de carrera funcionaria, bien, de manera que no dejarlo completamente abierto, pero repito, reglamentar la manera en que se evalúa al funcionario, evaluar la manera en que se desvincula, evaluar en detalle los grados de parentesco que se toleran. En principio, uno diría, no debiéramos tener personas que tienen una vinculación familiar muy estrecha trabajando en un mismo servicio. Yo creo que es aconsejable evitar, pero tampoco vamos a impedirle absolutamente a una persona prestar servicio en el Estado porque un hermano suyo, un tío suyo o su hija fue nombrada ministro. Ahí apostemos a que la información esté disponible, que sea transparente, pero no llenemos la Constitución, porque aquí seamos coherentes. Hemos dicho que queremos una Constitución más corta, esa parece ser un cierto acuerdo, y no porque tengamos esta preocupación ahora, hagamos de la Constitución una especie como de estatuto administrativo de alto rango jerárquico. Eso sería un despropósito. Soledad, este punto particular, ¿cuán corto queda lo que está en el anteproyecto? ¿Cuánto más se puede avanzar? Y si es recomendable o no avanzar mucho más en ese texto. Yo creo que el balance es complicado porque eso, no todo esto es constitucional en el sentido de que hay cosas que necesitan mayor detalle para que sean efectivas, ¿ya? Entonces, puede avanzar un poquito más, pero tampoco, o sea, puede ser que sí, haya un espacio para efectivamente no sean solo los nombramientos, se hace funciones, se hace la promoción, pero tampoco puede quedar todo regulado a nivel constitucional. O sea, lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco, que hay que profesionalizar la función pública. Aquí uno de los graves problemas es que cada 4 años cambiamos a muchísimas personas en la administración y entonces
no solo un tema de probidad, sino también un tema de eficiencia. O sea, si una persona tiene que aprender de nuevo el trabajo que está haciendo, obviamente su servicio no va a ser tan bueno. En cambio, si una persona que tiene más experiencia, o sea, es un profesional, digamos, de esa función, probablemente pueda prestar un mejor servicio. Entonces, yo creo que efectivamente ese es el tema central. ¿Cómo se logra eso? A través de la Constitución, bueno, no estoy del todo segura. Puede ser que se avance un poquito más en la Constitución, pero el detalle de eso, efectivamente, no creo que vaya a ser un tema que quede en la Constitución, ¿no? Sino que va a necesitar de una regulación legal, ¿ya? No solo constitucional. En algo específico, ¿la Constitución debe separar de forma explícita lo que es gobierno de lo que es administración? No, eso sí. O sea, en eso yo creo, y ahí yo me quería, junto a lo que quería agregar, a mí en cambio lo que me preocupa, ¿ya? Es que por centrarnos, me parece, ¿sí? Por dar una señal de descentralización, ¿ya? Se ha dicho en este proyecto que, por ejemplo, las municipalidades gobiernan, pero no se ha especificado nada. Entonces, justo estábamos hablando de la preocupación de que se politice la prestación de servicios públicos, ¿no? Bueno, es que si yo mezclo el gobierno y administración, gobierno es política, conducción política de algo. Administración es prestación de bienes y servicios. Entonces, si no explico bien qué significa que una municipalidad gobierne, esto se va a mezclar. O sea, hoy en día se supone que las municipalidades son ministras, no gobiernan. Le estamos dando esta señal en este proyecto, pero a mí no me ha quedado claro qué se quiere decir con que las municipalidades van a gobernar. O sea, creo que en ese sentido, o explicamos mucho mejor, delimitamos funciones bien, y eso creo que sí va a tener que hacerse cargo la Constitución, porque si no vamos a tener problemas que tenemos con los gobernadores regionales hoy día, y no sabemos cuáles son sus funciones, porque la Constitución hizo una reforma, parece que un poco rápida, digamos, la Constitución vigente, y como que dijo, después vamos a ver qué funciones tienen, que se le deleguen funciones después, que no se pueden delegar funciones administrativamente, o sea, eso tiene que quedar claro, ¿ya? O sea, el tema de las atribuciones creo que sí es fundamental para que no mezclemos política con administración, de forma que tengamos problemas como los que están surgiendo ahora. Francisco. Yo creo que sacando el limpio de esta conversación, y creo que hay una idea que compartimos todos, que es fortalecer las instituciones. Y eso pasa más que por un diseño constitucional, que yo creo que está en el anteproyecto bien tratado en general, admite mejoras, pero está bien tratado, es mejorar la legislación, ¿no? Y enfocar los recursos a tareas que sean adecuadas a los objetivos de política pública. Yo estaba pensando que la discusión de Contraloría, por ejemplo, de descentralización, si hay más descentralización, tenemos que avanzar también a una mejora en la descentralización, en la desconcentración del control público de la administración. Hoy día las Contralorías regionales son oficinas, creadas al amparo de una norma que permite al Contralor crear estas oficinas regionales. Hay que derechamente avanzar a un mecanismo de desconcentración regional de las Contralorías regionales. El Consejo para la Transparencia es una institución que es clave en todo esto también. La Dirección General de Contratación Pública también. Hay un montón de instituciones que ya están funcionando, que lo hacen razonablemente bien. Lo hacen razonablemente bien porque no son noticias, y esto es muy clave, no son noticias, que hay que fortalecer. ¿Ya? Y bueno, en eso hay mucho por hacer. El ministro Marcel anunciaba, por ejemplo, el fortalecimiento del Consejo de Auditoría, que fue creado en el gobierno del presidente Fray Ruiz Tagle, también. Que es un mecanismo de auditoría y evaluación interno del gobierno, que es complementario de las auditorías externas que hace Contraloría General de la República y que hace también el equipo de la Dirección de Presupuestos, sector público. Eso tiene que salir fortalecido de todo esto. Más que ir a una casa de brujas y buscar criminalizar fundaciones y corporaciones, lo que hay que hacer aquí, la tarea, hay que hacer la tarea. Que las instituciones funcionen, que se establezcan responsabilidades penales donde las hayan, responsabilidades administrativas donde las hayan, las responsabilidades civiles, funciones públicas donde las hayan, pero que se adopten resguardos permanentes en orden a mejorar las instituciones que tenemos. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, Patricio, Soledad, Francisco, y brevemente para cerrar, entendiendo que nos quedan cosas pendientes que vamos a seguir abordando la próxima semana,
¿Cuán bueno ven ustedes, o cómo están viendo, mejor dicho, el que ya algunos consejeros manifiesten que este tema, a propósito de la contingencia, obviamente, pueda convertirse en el primer gran acuerdo transversal que tengan en transparencia, en probidad, entendiendo también el poco interés que hay de la ciudadanía y que quizás esto podría despertar que la gente se interese más en el proceso, hecho el punto de Patricio y Soledad de que no es la idea que se convierta en una caja de resonancia el Consejo, pero ¿ven con buenos ojos el que esto pueda ser un primer gran acuerdo de los 51? Patricio, brevemente para cerrar los tres. O sea, a mí me parece que el acuerdo, el posible acuerdo global sobre un Estado social que convive con una sociedad civil robusta y una economía de mercado, necesita esa cuarta pata de la mesa, que es una administración pública más eficiente. Estado social, una sociedad civil rica, diversa, plural, autónoma, una economía de mercado y una administración del Estado eficiente. Entonces, esto puede ser una oportunidad para volver a mirar algunas cosas que se propusieron por los expertos sobre servicio público, con las salvedades que hemos hecho. Es una oportunidad. Soledad. Yo creo que todo lo que sea mostrar acuerdo es positivo para el proceso. O sea, que se muestre que la derecha y la izquierda pueden conversar, que en el fondo esto no va a ser un tema de quórum solamente de yo tengo la mayoría y tú tienes la minoría, entonces yo te voy a imponer sobre ti. Creo que en ese sentido todo es positivo. Todo lo que signifique mostrar que hay temas que sí se puede llegar a acuerdo y mientras eso se haga lo antes posible o hayan señales de esos tipos de acuerdos, creo que es positivo para el proceso. Dicho eso, aunque no tiene relación tan directa, recordar que en el fondo estamos en el pleno proceso de participación ciudadana en estos momentos. Si bien hemos tenido la sensación que la ciudadanía no está tan interesada, igual hay casi 2.000 audiencias públicas que se van a desarrollar a partir de hoy día, y que en el fondo todavía hay posibilidades de que la ciudadanía participe aún más, pero creo que aunque no se ha notado tanto en los medios, igual la gente, digamos, ha estado interesada en participar en audiencias públicas, en la consulta ciudadana, que es esta encuesta que está online, en los diálogos ciudadanos y en las iniciativas populares de norma, pero también aprovechar de hacer un llamado a la gente que lo haga, porque si está interesada lo tienen que hacer ahora, no lo puede hacer en un mes más. No hay más plazo. No hay más plazo. Francisco. Bueno, tú al principio planteabas, Patricia, el tema de los partidos políticos. ¿Qué lección deben sacar los partidos políticos? Yo creo que aquí es clave que los partidos políticos asuman de una vez por todas de que su rol no es ser bolsas de trabajo o agencias de empleo de nadie. Por de pronto de su clientela o de sus adherentes políticos. Los partidos políticos tienen funciones en serio respecto de la relación entre la sociedad civil y el Estado, y la conducción del Estado y la cautela del bien común y el interés público. Y eso es profesionalizar a los partidos políticos, eso es prestigiar a los partidos políticos. La selección en el empleo público debe responder a coordenadas distintas, y no corresponde al rol de los partidos políticos. Eso yo creo que debemos de una vez por todas tomárnoslo en serio. Aprovechar, mejor dicho, esta oportunidad. Francisco, Soledad, Patricio, como todos los viernes, muchísimas gracias por estar acá. A todos los que nos están viendo les voy a anticipar que el próximo programa es 7 de julio, la fecha límite para las votaciones, para poner las firmas, si es que uno quisiera, en las iniciativas populares de norma. Así que sin duda vamos a estar comentando eso. Ya hay una que superó las 10.000 firmas, probablemente van a ser algunas más, hay más de 1.000 de ellas en la página de la Secretaría de Participación, así que están todos invitadísimos a revisarlas, a firmar por alguna de ellas, a ser parte de este proceso, y nosotros los vamos a estar comentando el próximo viernes aquí en Agenda Constitucional. Francisco, Soledad, Patricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego, que estén bien. Chao. Que estén muy bien los tres, buen fin de semana, y a todos ustedes los dejamos invitados como siempre a que sigan con nosotros aquí en emol.com.